Un poco de agüita. Bien, gracias Señor. Gracias porque podemos avanzar. Dejamos fluir. Con la ayuda del Señor. Esto. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias a Dios por este sábado de estar reunidos. Y hoy voy a seguir con la temática de los últimos dos sermones. Y ya se darán cuenta por qué. El primero de ellos era ser padres o madres espirituales, es decir, embarazarse espiritualmente. ¿Está con mucho eco, dice allá? Sí, hay algo ahí. Y luego la semana pasada vimos las montañas azules, ¿sí? Entonces había unos compromisos ahí al respecto. Hoy vamos a ver la iglesia invisible, ¿no? La iglesia invisible. Perfecto. Y bueno, y como los chicos se dieron cuenta al comienzo cuando ya la desplegamos, el Mateo decía, mira mamá, ahí está el Harry Potter y el hombre invisible. Exactamente, ahí está. Uno de esos personajes, porque uno de los poderes más fascinantes que hay en la ficción de algunos personajes que se pueden hacer invisibles. No sé si alguna vez soñaste de joven o niño, así, ¡ay, cómo podría ser si uno fuera invisible! Irse a algunos lugares donde nadie te viera y escuchar ya lo que quisieras escuchar. Yo no sé si alguna vez pensaste algo como eso. Pero la historia del hombre invisible es muy antigua, es del año 1897. Allí alguien de apellido Wells, H.G. Wells, escribió, no es Orson, ¿ya? Escribió este libro que se llama así, El hombre invisible, que se trataba de un científico que logró hacerse invisible, pero luego ya no pudo revertir lo suyo y quedó invisible, ¿ya? Y bueno, luego vinieron los Marvel, los Cuatro Fantásticos, y ahí hay una mujer que también se puede hacerse invisible, tiene además otro tipo de poderes, etc. Hasta el Harry Potter, el último, porque él no se hace invisible, sino que tiene una capa que por la cual se invisibiliza. ¿Pero alguna vez escuchaste hablar de la iglesia invisible? ¿No escucharon? No han escuchado hablar de la iglesia invisible. Bueno, qué pena. No, la iglesia invisible es un término que acuñó y usó San Agustín o Agustín, como ustedes prefieran, San Agustín de Hipona. Es una ciudad ahí en Argelia. Cuando hablo de San Agustín, tú tienes que pensar que estoy hablando en la historia de la iglesia, él está entre los top 10 de los teólogos, top 10. Para algunos, top 5. Es extraordinario. Bueno, él habló de la iglesia visible y de la iglesia invisible. ¿Y qué quería hacer él? Él quería distinguir entre una y la otra, y él decía, la iglesia visible es obvio. O sea, la iglesia visible es donde están las personas con sus miembros, libro membresía, firman, son las personas que tú puedes ver, las personas que asisten, etc. Eso es lo visible. Y lo invisible, muchos pensaron que lo invisible era algo opuesto, contrario a lo visible. Y tal vez tú has escuchado esto, aun cuando no hayas escuchado de la iglesia invisible, pero tal vez hayas escuchado comentarios. Es más, tal vez hasta tú misma hayas comentado esto. Hayas dicho, no pertenezco a ninguna iglesia y no quiero pertenecer a ninguna iglesia, porque yo voy a ser cristiano, voy a ser cristiana a mi forma, a mi manera, los My Way, ¿cierto? Los Francis Nada. ¿Y por qué? Porque finalmente yo no necesito ir a ninguna iglesia para ser cristiano. No necesito ir a ninguna iglesia para ser cristiano. Soy de la iglesia invisible. Es cierto, no necesitas ir a una iglesia para ser cristiano. El tema es que es al revés. Vas a una iglesia porque eres cristiano.
Es totalmente distinto y contrario. El problema es que cuando uno va a la iglesia, efectivamente va a la iglesia o viene a la iglesia, ¿cierto? Porque es cristiano, porque ama a Cristo. Que fue la pregunta que le hizo precisamente Jesús a Pedro, si le amaba o no, y ahí costó la respuesta. Entonces uno ama a Cristo y la pregunta que uno se hace aquí, o el cuestionamiento que hace, ¿cómo es posible que alguien, o cómo es probable que esto se dé, que alguien que dice amar a Cristo no ame la esposa de Cristo? ¿Cómo es que alguien que ame a Cristo se declare cristiano, pero menosprecia a su novia, a la novia de Cristo? ¿Cómo podría alguien aborrecer la iglesia? ¿Cómo podría alguien de manera consistente, persistentemente, ausentarse de la iglesia a la cual Él ha llamado que nosotros nos uniéramos? ¿Cómo podría darse aquello? Aquellos que cualquier compromiso echa por tierra el compromiso previo de venir a la iglesia, cualquiera sea. Tiene todo arreglado, tiene todo esto, tiene todo acordado, pero llega cualquier compromiso, una llamada telefónica, lo que fuera, y que no es urgente. Y entonces la decisión es no aquí, no a la esposa de Cristo, y sí al otro. Consistentemente, digo, persistentemente. No una vez, no, lo hace normal, es normal en ese tipo de personas. Como aquellos que diría Pedro, que aquellos que tienen por costumbre no congregarse. Entonces, ¿cómo se puede dar eso? Ahora, en todo caso, lo que Agustín se refería por la iglesia invisible no tiene nada que ver con eso. No es aquello. Sé que alguien decía, no, yo soy de la iglesia invisible por eso, por esa sensación, por esa decisión. No es a lo que se refería San Agustín. San Agustín no hablaba de la iglesia invisible de esa forma. No se refería a aquello. Lo que decía San Agustín, lo que decía San Agustín de Hipona, que la iglesia invisible sustancialmente está inserta dentro de la iglesia visible. Es lo que él decía. Ya veremos si tiene razón o no, si usted está de acuerdo con ello o no. Pero él decía, la iglesia invisible está inserta dentro de la iglesia visible. Está allí, está dentro de. Ahora, providencialmente, hay casos de algunas personas que están fuera de la iglesia visible, que pertenecen a la iglesia invisible, pero es providencialmente. Porque o no le permiten, como en algunos países no le permiten pertenecer a una iglesia, o recién o está metido en una isla y aunque él quiere pertenecer a una iglesia visible, no puede. Dice, providencialmente hay personas que, aun cuando pertenecen a la iglesia invisible, no han podido todavía congregarse en una. Entonces él entiende que la iglesia invisible es algo que está inserta en una iglesia que se ve. Ahora, ¿de dónde saca Agustín esto? ¿De dónde es que él coloca este tema de la iglesia visible e invisible? Bueno, su desarrollo es bastante amplio, un tanto complejo también, ¿ya? Pero si nosotros pudiésemos tal vez simplificar y resumir de dónde él saca esta idea, para eso tendríamos que acordarnos de algo que para él lo explicó de esta forma. Él dice, uno de los pasajes fundamentales para que yo entienda esto es cuando Jesús enseñó la parábola del trigo y la cizaña. De allí lo toma Agustín. Agustín dice que el trigo y la cizaña, como crecen juntos, dice la parábola, la cizaña junto con el trigo. Yo estuve leyendo en qué consistía la cizaña, y la cizaña efectivamente al comienzo es muy similar al trigo, pero después ya cuando hay espiga se logra ver la diferencia. Al comienzo ni los más expertos pueden saber qué es trigo y qué es lo que es cizaña. Y la cizaña puede ser incluso hasta dañina, venenosa, un veneno no te va a matar tal vez,
o en algunos casos podría ser amarga absolutamente. Y lo que Jesús dice en esa parábola es que hay que dejarlas crecer juntas porque al final se sabe qué cosa es. Si quieres arrancar la cizaña, puedes arrancar también el trigo. Entonces, Agustín, cuando ve esto, él dice, lo que ocurre es que es muy difícil darnos cuenta de quién es realmente y verdaderamente cristiano porque se confunde con la cizaña. La Biblia nos recuerda a nosotros que nosotros nos fijamos según las apariencias. Sin embargo, Dios ve el corazón. Y lo que siempre permanece invisible para mí es el alma. Mira, yo no sé qué hay en tu corazón. Yo te puedo ver aquí, te puedo ver sentado, puedo ver tu forma de actuar, pero no puedo leer tus pensamientos, no puedo leer tu mente. Sin embargo, Dios sabe exactamente cuál es el estado de tu corazón, cuál es el estado de tu alma. Dios te conoce total y más de lo que tú mismo te puedes conocer a ti mismo. Entonces, ¿quién es esta iglesia invisible? Esta iglesia invisible, según Agustín, serían todos aquellos que son verdaderos creyentes. La iglesia invisible no sería algo imaginario, no sería algo que está en la quinta dimensión, una dimensión desconocida. No, la iglesia invisible existiría para Agustín dentro de la iglesia visible. El tema donde yo no concuerdo con Agustín es que él traduce o interpreta la parábola de la cizaña y del trigo y de la cizaña, que el lugar donde están plantados ambos es la iglesia. Es cierto que en las congregaciones y en la iglesia no te puedes dar cuenta de quién es realmente verdadero creyente o no. Hay gente que viene a las iglesias, que está en la iglesia pero no está en Cristo. Eso sí es cierto. Hay gente que canta como cristiano, pero no es cristiano. Hay gente que puede estar viniendo, pero no es cristiano. Hay gente que está en la iglesia, pero no está en Cristo. Lo importante de los que están en la iglesia invisible son aquellos que están en Cristo. Eso sí es cierto. Y no hay cómo darse cuenta de aquello. Dios sí. Para Dios todo es visible. Pero creo que Agustín, con lo buenísimo que es, a mi entender, la parábola no está hablando de que el trigo y la cizaña estén en la iglesia. Lo que dice la parábola es que el trigo y la cizaña fueron sembrados en el mundo, cosmos. Fueron sembrados en el mundo. Tú y yo y todas las personas estamos en este mundo, en el mundo que Jesús oró. Yo no te pido, Padre, que los saques del mundo, sino que los cuides y los libres del mal. Allí estamos. Y en este mundo es donde está la iglesia invisible, repartida por todos los países donde hay gente que está en Cristo. No necesariamente estará en la misma congregación, pero todos estaremos en Cristo a través de todo nuestro mundo, a través de todo nuestro cosmos, a través de todo nuestro planeta. La iglesia universal del Señor. Ahí estamos. El problema es, mis estimados, que los reformadores, y esto coincido absolutamente, los reformadores dicen que la tarea de la iglesia invisible es hacer que la iglesia sea visible. Repito, la tarea de la iglesia invisible es hacer que esa iglesia se visibilice. Ojo, ya vimos que existe una iglesia visible, que son los miembros, los que están registrados y todo eso. No estamos hablando de que tenemos que llevar gente a un libro y que se visibilice en un registro. No. Lo que quieren los reformadores allí, y estarían diciendo, es: queremos que la iglesia de Cristo se haga notoria en este mundo donde han sido insertados, donde han sido plantados. Ahora, ¿qué quisieron decir con ello?
¿Qué significa hacer la iglesia invisible? Hacerla visible. Para responder esto tenemos que entrar en una materia cristológica, y dentro de la materia cristológica tengo que recordarles los oficios de Cristo. Los oficios de Cristo fueron la forma, la manera en que Él actuó en su obra mostrando. Cristo primordialmente es una persona, es un revelador. Él vino a revelarnos a Dios, a mostrarnos a Dios. Y Él, cuando nos habla de la revelación, cuando Cristo es el revelador, Jesucristo es el revelador, a lo menos hay 3 o 4 etapas. Yo quiero mencionar por lo menos las primeras 3. Y ya vimos la primera alguna vez, y yo hice aquí una serie de esas, cuando Cristo revela la verdad de Dios, revela al mismo Dios y lo muestra a Dios. Lo vimos incluso antes de que Jesús naciera. No sé si ustedes lo recordarán o no, pero antes de que Jesús se encarnara, yo tenía varios de esos versitos ahí, dale así. Antes de que Jesús se encarnara, Jesús ya estaba en la Biblia como Cristo. ¿Recuerdan lo de las cristofanías? ¿Cómo hay apariciones de este personaje misterioso? ¿Cómo aparecen estas manifestaciones en ese comandante del ejército que le aparece a Josué, en ese ángel que lucha con Jacob, en el cuarto hombre que está con los 3 jóvenes que están en el horno de fuego, y tal como lo miran, dice, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses? Todas esas apariciones es Cristo. Antes de Navidad, antes de Belén, ahí está. Él revelando, Él mostrando. Esa es la primera etapa de Cristo. Luego viene la segunda etapa, cuando Él ya encarna, cuando Él se hace hombre, que es cuando nosotros lo leemos en el Nuevo Testamento. Y ahí vemos cómo Él revela, cómo Él muestra, cómo hace visible lo que era invisible para tantos. Y la Biblia a nosotros nos dice, como Juan declararía, a Dios, dice en Juan 1:18, a Dios nadie lo ha visto jamás, es invisible. A Dios nadie lo ha visto jamás. En cambio, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ¿qué hizo Él? Él lo ha dado a conocer. Hace visible lo invisible. Nos revela. Miren, nunca nadie vino a mostrarnos a Dios como Padre. Nos reveló al Padre. En el Antiguo Testamento Dios no está en la forma de Padre. Jesús lo muestra. Él dice claramente, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Quién? Jesucristo. En el mismo libro de Juan, capítulo 14, verso 9, cuando Felipe, que le pidió a Jesús y le dijo, revélanos al Padre, muéstranos al Padre. Esa fue la solicitud que hace el discípulo. Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre, revélanos al Padre, que se vea el Padre, que se note el Padre, Dios. Y Jesús, ¿qué cosa responde? Él dice, el que me ha visto a mí, entonces ese ha visto al Padre. Él revela, Él muestra. Y cuando nosotros leímos recién el libro de Colosenses, nos ha dicho que primero, antes de la encarnación. Segundo, en su tiempo de encarnación, su tiempo de ministerio terrenal. Y Pablo logró decirnos a todos nosotros que Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Él. El tema es que existe una tercera forma de revelación. La primera, antes de la encarnación. La segunda, Cristo encarnado en el ministerio. Pero hay una tercera. Hay una tercera. Hay una tercera dentro de la obra reveladora de Cristo. Hay una tercera. Y la obra número 3 reveladora de Cristo, Cristo dijo, ahora encargaré a la iglesia que revele,
que muestre mi reino, que muestre lo que es invisible, que ellos sean quienes lo revelen. Y para eso les voy a dar el poder que puedan tener para que ellos puedan ser testigos, puedan testificar, puedan revelar, puedan mostrar, puedan hacer la iglesia invisible visible. ¿Dónde es que dice eso? ¿Cuándo nos dice eso? Nos dice aquello en el libro de los Hechos, capítulo 1, y quiero que busques para leerlo. Creo que lo tengo. ¿No? Ya no. Hechos 1, 6, 7 y 8. A ver. Dice, entonces, los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Porque antes le había dicho a Pilato, Pilato, tú no puedes ver el reino, no lo puedes ver, porque mi reino no es de este mundo, tus ojos no son capaces de verlo. ¿Vas a restaurar el reino ahora? Le dijeron los discípulos al Señor. Israel va a hacer lo que debió hacer siempre. ¿Vas a restaurar esto? Y Jesús le responde, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Acá lo dice bonito en castellano y en chilense. Dirían a ustedes, ¿qué le importa? Ese no es tema de ustedes. No se metan. No es negocio de ustedes. Ese es el negocio solo del Padre. Cuando le toque a Israel. Les contestó Jesús. Pero, now play attention, verso 8. Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El poder del Espíritu iba a hacerlos testigos de Cristo. El testimonio iba a operar en una serie de círculos concéntricos. Jerusalén, Judea, Samaria y extendiéndose. Samaria era bueno, ustedes conocen ya Jerusalén, Judea, totalmente judío. Luego Samaria, que es una cultura o un país, si ustedes quieren, mitad judío, mitad pagano. Y después ya más allá, donde solo paganos. Hasta Chile. Pero habría gente que testificaría, que haría visible esto, que lo harían. Tenemos que fijarnos en la palabra testigos allí. ¿Qué es un testigo? Un testigo, primero que todo, es alguien que puede decir, yo sé que esto es verdad. En un juicio, de esto que uno ve en televisión o en cualquiera, o incluso cuando transmiten los juicios de las personas en nuestro país, no puede ser que alguien diga, yo voy a testificar, mire, yo quiero contarle algo que me enteré ahí de pasillo, en realidad, alguien me dijo a mí que había escuchado a su vecino, que el vecino había comentado esto porque lo escuchó en el metro, entonces eso no es un testigo. ¿Qué clase de testigo puede ser ese? El problema es que hay gente en nuestras congregaciones que de oídas, así, por eso no están en Cristo. Están en la iglesia, pero no están en Cristo. Para ser testigos hay que conocer de primera fuente. Para ser por lo menos un testigo creíble, bueno, de primera. Cuando Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, él le dice, mira Timoteo, yo no me avergüenzo del Evangelio, yo no me voy a avergonzar del Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque yo sé en quién he creído, yo sé en quién he creído. Él no dice, yo tengo una sospecha, creo que podría ser tal vez por ahí. No, yo sé en quién he creído. Ese es un testigo. Un testigo verdadero
no lo es solo de palabra. Un testigo verdadero es además alguien que toda su vida, hablando del testigo que habla Cristo, es un testigo de toda su vida. El propósito de testificar es manifestar algo que está oculto, que no saben, que el resto no sabe. Yo sé, quiero decirlo, quiero manifestarlo, quiero hacerlo evidente. Hay personas que no lo saben. Y un testigo de Jesús es alguien que lo que está oculto a los ojos del mundo, Él lo va a hacer visible, Él va a mostrar el reino del Señor, exhibiendo su forma de vida justa, o hablando, defendiendo la justicia, defendiendo, exhibiendo las misericordias en este mundo, mostrando al mundo como se supone que debería ser un mundo conducido por el Señor, cómo debería ser el reino del Señor. Por eso hay peligro cuando usamos este término de visible o invisible, porque hay personas que podrían pensar, yo estoy en la iglesia invisible, así que yo puedo ser como el agente secreto. Nadie sabe que yo soy cristiano. En mi trabajo yo paso, nadie tiene idea, soy de la iglesia invisible. Si usted le pregunta a mi compañero al lado que llevo 10 años trabajando con él, si usted le pregunta, no sabe que soy cristiano, no tiene idea, yo soy de la iglesia invisible. Ese es el peligro. Creer aquello, confundirse en aquello. Y tal vez valdría la pena que esa persona se preguntara si realmente hay un proceso de conversión real, genuino, auténtico en su vida. No vaya a hacer cosas que se esté autoengañando. Y a los que hoy no han venido, y no vienen normalmente, vienen de vez en cuando, tal vez valdría la pena que también se preguntaran, ¿qué compromisos son más importantes que reunirse con el Señor? Sabemos que el mandato del Nuevo Testamento es que demos testimonio de Cristo para mostrar la luz del Evangelio. Y Él dijo, y una luz no se puede colocar debajo de una mesa, no se puede tapar, la luz hay que mostrarla. Hacer visible su reino. Eso es lo que la iglesia debiera hacer. Y a veces esto en algunos países cuesta hasta la vida. Mostrar el reino del Señor. A nosotros, gracias a Dios, no, o a lo menos no aún. Porque han de saber ustedes que la palabra testigo, si tú la buscas en su origen, ¿cuál es la palabra usada allí? Es la misma palabra que martirio. Ser un testigo. Y recibirán poder y ustedes serán mis testigos, serán mis mártires. Y para eso hace falta realmente ser alguien del reino del Señor. Y hubo mucha gente que mostró que hizo visible la iglesia invisible y le costó la vida. Y le costó la vida. ¿A nosotros qué? ¿Qué nos ha costado? Es más, hay algunos que no le cuesta absolutamente nada porque nadie sabe que eres cristiano. Porque nadie sabe que eres cristiano. Un testigo tiene que estar dispuesto a mostrar el reino del Señor. Y ese es el compromiso, hacer visible la iglesia invisible. Estamos en este mundo, como todas las personas, tenemos los mismos problemas, las mismas dificultades. Y a veces pasamos tal como ellos porque no notamos la diferencia y debiéramos notar esa diferencia si acaso eres un testigo de Cristo.
Que sirva esto para todos nosotros de una reflexión y de un llamado y de un desafío. El desafío a embarazarse espiritualmente, que significa entrar en contacto con alguien y mostrarle el reino que para esa persona aún no es visible. Y si para ello habrá que conquistar montañas con la dificultad que eso significa, que la edad no sea la excusa, porque Caleb habrá dicho a sus 85 años, aún tengo la fuerza para ir y luchar contra esos gigantes y conquistar ese territorio. Porque es tarea nuestra hacer que la iglesia invisible se haga visible. Padre, y para esta tarea no podemos solos. Es por eso que tu Hijo Jesús nos ha dicho, recibirán un poder. Recibirán un poder que los va a ayudar a ser testigos. Les va a ayudar a mostrar mi reino. Y se extenderán y hablarán en su entorno. Y luego hablarán un poco más lejos. Y luego más lejos. Y habrá gente que no querrá escuchar. Pero hay otros que sí. Lo importante es que vean en nosotros, Señor, un testigo fiel. Un testigo genuino y auténtico. Alguien que sea capaz de testificar en primera persona. Alguien que testifique con su vida, con su actuar. Porque ya Jesús nos declaró. Puede ser que la cizaña y el trigo no puedan ser distinguidos al comienzo. Pero Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Y entonces creceremos y se distinguirá. Y llegará el fin del tiempo cuando llegue ahora tu cuarta forma de revelación. Lo has hecho, Cristo, antes de nacer. Te revelaste, oh Dios, en tu ministerio durante esos 3 años en esta tierra, en tu ministerio terrenal. Nos entregaste a nosotros, la iglesia, para ser quienes revelemos tu reino. Pero llegará el instante en que volverás nuevamente. Oh, ya no como en Belén, ya no como el niño, sino como el Señor, los señores, Rey de Reyes. Volverás y revelarás tu reino a toda la humanidad. Y en ese entonces, como tú mismo nos enseñaste, separarás la cizaña del trigo. Y los ángeles cosecharán y colocarán a un lado todos aquellos que nunca fueron, que solo parecieron, pero nunca fueron. Señor, quiero ser trigo tuyo para mostrar a este mundo tus obras, tu amor, tu bondad. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu, quien completará la obra que Jesucristo ha iniciado. Muchas gracias, Padre. Amén. Amén.